Reina, hablando del tema y nos volvieron a sacar. Sí, justamente, profe. Bueno, don Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Saludos, don Ricardo. Hola, don Ricardo. ¿Aló? Bueno, y si nos vuelve a suceder, entonces voy a pasar una nueva dirección al grupo del WhatsApp para conectarnos, ¿de acuerdo? Está bien, de acuerdo. Perfecto. Yo la busqué la vez pasada y me conecté y me funcionó. Espero que a todos también Bueno, de hecho, intenten prácticamente hacer. todos estaban conectados. Creo que solo Sharon era la que no estaba del grupo. Bueno, un poquito más y está Raúl y ve lo que pasa en vivo, pero bueno, fue por minutos. Bien, vamos a esperar. Lo peor es que ya quedó en evidencia quién era, ¿verdad? Sí, tenía ahora la sí se cámara vio. encendida. Es mi amigo don Ricardo Sancho. Sí. Bueno. Vamos a esperar para ver quién. Andreina, pero bueno, síganos contando por lo menos al grupo que están acá. Creo que eras la que estabas. Bueno, Sí, esperemos, ya están llegando el resto. creo que era Mariana, ya que ya llega. Ah, ok, perfecto. Bueno, profesor, yo le puedo ir comentando que yo sentí Sí, demasiada pena, demasiado estrés con la hora del subir el video, porque, o sea, el video como que después ya como de editado, que fueron unas simples cositas, pero, o sea, como que el video se hace muy pesado. Y aquel video duró 1 hora y media subiéndose. O sea, no me dejaban ni siquiera subirlo a la plataforma. Tuvimos que sí, subirlo. Las chicas fueron como, no, súbalo a YouTube. Entonces yo lo subí ok. y duró 1 hora y media subiendo. A mí me dio demasiada pena porque ya yo decía, no, esto está fatal. Pero no, no quedó de otra más que esperar a que se subiera. Y Bueno, para, digamos, como para que ya saliera como, cuando yo les mandé el mensaje, ya había pasado todo ese estrés, pero yo me sentí tan mal y fue como demasiado estresante en ese momento, pero ya fue como la parte tecnológica de después, ¿verdad? sí, no, en realidad es algo que hemos aprendido, digamos, para efectos de buscar una forma más eficiente de subir este tipo de material al campus, probablemente mediante un enlace o algo así, no sé, vamos a resolver ese tema, pero bueno, ya esta primera tarea creo que quedó muy bien, Mariana. Sí, ya ahora sí, espero que no se corte. Bueno, No, les estaba personalmente, diciendo a los compañeros que entraron primero que un poquito más y ver Raúl en vivo lo que nos sucedía, ¿no? sí, señor. No, personalmente me gustó el proyecto. Creo que, bueno, mis compañeras, ya, bueno, ya yo he trabajado con dos de ellas, bueno, con Andreina y con Karime, y con Paulina también fue súper fácil trabajar. Creo que a todas nos da vergüenza vernos exponiendo. Y Una situación en mi como muy caso, apropiada. en mi caso, también el video se atrasó porque yo lo iba a editar, iba a hacer la introducción, bueno, ahí donde salía el nombre y todo eso, y el outro, pero se fue la luz en mi casa, entonces también por eso nos atrasamos
Y no, pero al final en una sola toma pudimos lograr el podcast y creo que fue muy fácil y creo que todas aprendimos y al final siento que me lo imaginaba así que iba a quedar muy mal, pero en realidad quedó bastante bien, mejor de lo que pensé. No, muy bien. No, felicitarles. En realidad es una clase completa y muy eficiente el uso del tiempo para los temas que manejaron, ¿verdad? Algunos de esos me quedan perfectos porque son la plataforma de la sesión de hoy y la continuidad de la clase que teníamos la vez pasada. Y vamos a profundizar en algunos temas un poquito más, ¿verdad? Pero me parece que estas dinámicas nos permiten dos cosas, ¿verdad? Nos permiten una competencia que es la competencia de la era digital de enfrentarnos a la cámara, de hablar, de expresarnos y de transmitir ideas a través de este tipo de instrumentos, de videos, etcétera, ¿no? No sé cuántos, seguramente ya algunos lo habían hecho, pero probablemente otros no, otras no. Entonces, esto es una herramienta más que ustedes pueden ver. Recordarles, porque me pareció que había muy pocas reacciones hoy al podcast, que la idea es que el podcast sirva para un foro y una discusión, ¿verdad? Y que sea realimentado por los y las compañeras. Esa es parte de la dinámica, porque es dos partes. La primera es hacerlo y la segunda es tener una interacción provocada por el debate un poco con el resto del grupo sobre las ideas, ¿cierto? Y ustedes dejaron una serie de ideas de preguntas planteadas al final, ¿cierto? Para que el grupo, es más, Mariana creo que era la que dijo, y ahí están las preguntas, ¿cierto? No, ahí está el foro, señalando hacia abajo en el Sí, video. es que al Ajá, principio lo dijimos molestando porque en los videos de YouTube siempre dicen eso, ¿verdad? Entonces, como había que hacer preguntas, yo dije, bueno, está bien, voy a jugar de YouTuber y voy a bueno, hacer eso. Entonces, sí. bueno, y se lo captamos, ¿cierto? Muy bien, excelente. Ok, yo hoy quisiera retomar parte de la clase de la semana anterior. Vamos a compartir la presentación, pero justamente les decía que el video de ustedes me ha facilitado mucho la sesión de hoy porque al final vamos a organizar la dinámica para la próxima semana, ¿ok? Entonces vamos a tener que ir estableciendo ahora alguna forma, ¿verdad? Porque en el juego de roles no todo el mundo puede saber los roles de todo el mundo. Entonces va a haber una parte de la sesión a la cual quiero llegar donde vamos a tener que irnos desconectando por grupos, se me queda un grupo, hablamos del rol del grupo y etcétera, ¿no? Entonces esa dinámica vamos a establecerla. Bueno, entonces volviendo al contenido de la clase anterior, espérense que ya estaba, ¿verdad? Esta fue la dinámica que hicimos para llegar a poco a entender que en el comercio internacional no se trata solamente de exportar y de importar. Lo que se trata también es de lo que hay detrás de las exportaciones y detrás de las importaciones. Hay materias primas, hay trabajo, ¿verdad? Hay salarios, hay conocimiento, muy importante que no está acá. Hay impuestos, ¿verdad? Los gobiernos también se alimentan de una u otra forma de los impuestos derivados de las actividades que se generan alrededor y hay utilidades, hay ganancias. Entonces, ¿dónde quedan esas ganancias? ¿A quién le quedan? ¿Cómo se reparten? Es parte de una gran discusión que se da en el ámbito internacional.
habíamos hecho la dinámica, bueno, de por qué tampoco un país puede asumir una posición de cerrarse completamente al comercio internacional, porque posiblemente sería una posición económica no eficiente. Difícilmente algún país tiene todas las materias primas y todo el conocimiento para producir todos los bienes y servicios que requiere. Probablemente entonces la razón de la apertura está en un punto entre el 0 y el 100% de apertura. ¿Ok? O sea, no podemos ser tan extremos de pensar en mantener a todos los sectores cerrados y protegidos, ni tampoco necesariamente podemos estar pensando en una apertura total. Y entonces, en la política internacional, ¿verdad? Y en la economía política internacional, tenemos que tomar un partido sobre hasta dónde o en qué punto de ese rango de la cierre total a la apertura total nos vamos a ubicar y con quiénes nos vamos a ubicar. Y cuando hablamos de apertura, hablábamos también de escoger también en qué sectores vamos a apostar. Porque muchas veces cuando hay una apertura de un sector, implica un desplazamiento, por ejemplo, de la producción nacional. En Centroamérica, en el marco de las negociaciones regionales, siempre existió una discusión cuando estaban en la década de los 90, todo el tema de las negociaciones de los tratados de libre comercio, y en particular en el caso de la negociación regional con los Estados Unidos, que no tenía tanto de regional, pero entonces había varias posiciones. Por ejemplo, El Salvador, Honduras, Guatemala, protegían a la producción de granos básicos, en particular, por ejemplo, la producción de maíz. Con esa protección al sector de maicero, por ejemplo, o al sorgo que ellos producen, estaban protegiendo desde su perspectiva a los productores y en particular a los pequeños productores. En el caso de Costa Rica, muchos años antes que esa negociación, ya el país había acordado abrir ciertos sectores a la importación y en particular el maíz amarillo. ¿Para qué? Para poder importar maíz amarillo de los excedentes que tenía particularmente Estados Unidos, que es un producto que llegaba barato al país, producto no solamente del excedente de producción, sino que ese excedente de producción en los Estados Unidos muchas veces se daba debido a los subsidios a la producción en los Estados Unidos. Entonces, un poco la lógica es, bueno, si Estados Unidos está vendiendo maíz barato porque subsidia su producción, importemos ese maíz barato para fortalecer la agroindustria. Porque nuestros costos de producción de maíz eran muy altos, o son muy altos comparativamente con los de Estados Unidos. Y entonces, a raíz de esa decisión que se tomó mucho tiempo antes, Costa Rica ha desarrollado un poco más algunas agroindustrias, en particular, por ejemplo, el sector lechero, pero también el sector avícola en su momento. Entonces, cuando se tomó la decisión de bajar el arancel al maíz amarillo, fue una decisión que implicó una selección entre promover la agroindustria o promover la producción primaria de maíz. De hecho, una vez que se abrió el sector del maíz y el arancel se bajó, desapareció la producción de maíz amarillo, ¿verdad? Este cuento hasta hace un par de años, que no sé si se habrá reactivado, pero difícilmente. En cambio, en El Salvador, Honduras, Guatemala, la producción ha sido protegida vía aranceles. ¿Ok? Entonces es una decisión política, de política económica internacional. ¿A qué sector voy a abrir y probablemente abandonar, no a su suerte, porque no es la suerte, es la competencia? ¿Y cuáles sectores voy a promover
para que ganen y puedan aprovechar los mercados internacionales. Entonces ahí es donde está la doble cara de la moneda, ¿ok? El balance que tenemos que tener. Entonces la política comercial en sí misma, permítanme porque aquí me tapo yo con esto. Ok, si alguien quiere intervenir, por favor, pregunta directamente, ¿verdad? Entonces se refiere a las medidas que aplican los gobiernos para regular los flujos comerciales con el resto del mundo y determina el grado de contacto de los productores nacionales y consumidores con los precios mundiales. ¿Por qué esto es muy importante? También se me había pasado. No tenemos que pensar solamente en los productores, sino también tenemos que pensar en los consumidores nacionales, ¿ok? Porque muchas veces por proteger a un sector económico o a un grupo de productores, estamos sacrificando a los consumidores y muchas veces tenemos que tener claro que los consumidores son mucho más que los productores y sobre todo en productos sensibles. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, qué sé yo, todavía quedan temas como el arroz pendiente de resolver, donde todavía hay ciertas protecciones al sector que hacen que en realidad quienes paguen esa ineficiencia, por decirlo de alguna forma, pueden ser los mismos consumidores nacionales. Ok, entonces la política comercial es eso. ¿Cómo vamos a abrir las fronteras para las importaciones, para que entren productos? Y cómo vamos a también, de cierta forma, usar esa política para promover nuestras exportaciones. Y habíamos hablado de los intereses, objetivos, ¿se acuerdan? El esquema básico de análisis. Cuando vamos a una negociación comercial, justamente nos enfrentamos a intereses de los sectores, de los consumidores, de la presión que puedan ejercer sobre el gobierno y sobre quien tenga el gobierno, ¿verdad? La capacidad de decisión. Se establecen las preferencias, esas preferencias que les digo. ¿Qué sectores abrimos? ¿Qué sectores protegemos? Y con base en eso establecemos los objetivos de política comercial, que netamente es una política económica internacional, ¿ok? Desde el punto de vista que necesariamente va a estar regulando el comercio con los otros países, ¿ok? Si no, sería una medida de comercio interno que no tiene gran razón de ser. Y entonces, en la política comercial es muy frecuente encontrarse relaciones de cooperación y conflicto, ¿ok? Que se resuelven vía uso del poder, ¿ok? Y entonces, en las negociaciones, el poder blando, el poder duro, el poder inteligente, es ese poder el que nos permite determinar una posición, defenderla y lograrla, ¿ok? Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Que pueden haber negociaciones, posiciones unilaterales, bilaterales, regionales y multilaterales. Entonces, básicamente los instrumentos de política comercial son dos, los arancelarios y los no arancelarios. Aranceles son los impuestos a las exportaciones o a las importaciones, y los no arancelarios, otro tipo de medidas dentro de las cuales ahorita vamos a ver. Hay algunos instrumentos acá que se establecen como precios de referencia cuando hay bandas de precios o aranceles variables. Yo les comento que yo tuve la experiencia cuando Centroamérica, seguramente algunos de ustedes ni habían nacido, no voy a decir el año, ¿verdad? Pero fue en el 91, cuando yo me incorporé a LICA y estaba justamente retomándose el proceso de integración centroamericana. Y uno de los acuerdos que se habían establecido era que los procesos de apertura no iban a ser totalmente rígidos, sino que se iban a establecer aranceles variables
con base en los precios de referencia internacional de los productos básicos, estábamos hablando de arroz, maíz, básicamente, y que esos precios de referencia se iban a establecer a través del Fondo Monetario Internacional, una base de datos de precios que ellos reflejaban, y sobre eso nosotros establecíamos quincenalmente un arancel variable que se elaboraba técnicamente y después cada país lo publicaba. Y con base en esos precios de referencia se establecían esos derechos variables. Ya actualmente eso se usa muy poco, ¿verdad? Pero también se usan medidas cuando un país plantea que otro país está usando el dumping, o sea, la competencia desleal, que básicamente, para simplificarlo, por ejemplo, es que usted encuentre un producto vendido en este mercado a un precio menor que en el mercado de origen. Eso significa que tiene que haber algún tema ahí de trasfondo en la producción y otro tipo de derechos compensatorios que no tienen que ver necesariamente con la competencia desleal, sino que las importaciones pueden estar dañando por una cuestión de precios, etcétera, a un sector específico por cuestiones tecnológicas, por cuestiones ambientales, y entonces se inicia procesos de derechos compensatorios que en algunos momentos pueden ser temporales. También hay otros instrumentos, ¿verdad? Que pueden afectar las cantidades, que pueden afectar los precios, ¿verdad? Que esto es toda una cantidad importante. Traje este dato que es tomado de un informe de CEPAL, donde ustedes pueden observar que ya el porcentaje de crecimiento, porque aquí estamos hablando de protección arancelaria. El primero es el nivel de arancel aplicado. Ustedes pueden observar que el promedio arancelario realmente es muy bajo, ¿verdad? Pero los aranceles equivalentes derivados de barreras no arancelarias tienden a ser porcentualmente más altos, con excepción del Caribe. Tal vez en el resto de las regiones de América Latina es más alto, ¿verdad? Y miren las barreras administrativas. También juegan un papel importante en el comercio. ¿Ok? Adelante, Natalie. Profe, ¿qué son los aranceles equivalentes? Ok, por ejemplo, yo pongo una barrera que puede ser un permiso sanitario. Digo, este permiso sanitario va a tener un valor X, ¿verdad? O va a tener un efecto de reducción de comercio, o el tiempo se calcula o se estima con base en el costo que tiene para el importador, ¿ok? Y el costo que significa cumplir con ese requisito, y se hace en términos relativos al precio, ¿verdad? Es una estimación un poco compleja, pero lo que se trata es decir, bueno, esta medida que usted tiene equivale a un arancel de un 1%. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, ciertos productos implica que el inspector tiene que ir a la planta del productor en el país de origen y hay que cubrir los costos y el tiempo que tarda en ir y venir, y que se establezca el dictamen. Eso tiene un costo y se estima. ¿Ok? Hay mecanismos para eso. Listo. Entonces aquí vemos también que el mensaje fuerte acá es que en la mayoría de los casos, bueno, vemos que América Central no necesariamente, pero a nivel interregional sí, los aranceles, las barreras arancelarias tienden a ser mayores que las medidas no arancelarias. Las medidas no arancelarias tienden a ser mayores que las barreras arancelarias. Pero no solamente tenemos política comercial para efectos de importaciones, sino también para las exportaciones, ¿verdad? Y entonces,
En exportaciones podemos tener diversos tipos de exportaciones. Por ejemplo, subsidios, que ya muchos de estos no se utilizan, pero por ejemplo, hubo en el país, por ejemplo, en la mayoría de los países, subsidios directos a las exportaciones, certificados de abono tributario, que se emitían con base en el nivel de exportación que las empresas hacían. Se les daba un certificado de abono tributario que ustedes podían vender en el mercado. Había un mercado secundario para eso y lo convertía en liquidez y era una especie de subsidio, ¿verdad? También pueden haber, por ejemplo, las zonas francas, ¿ok? Que las zonas francas en realidad son zonas especiales de producción donde se establecen una serie de condiciones que estimulan la exportación, como por ejemplo el no cobro o exoneración de varios tipos de impuestos. Otro tema, por ejemplo, es que usted puede, en lugar de querer estimular las exportaciones, lo que usted quiere es restringirlas, ¿ok? Entonces lo que usted hace es que establece barreras a las exportaciones. Bueno, ¿cuáles podrían ser ejemplos de barreras a las exportaciones? Cuando hay alimentos, ¿ok? Cuando hay una crisis alimentaria internacional y comienzan a escasear los productos básicos, es frecuente que algunos países pongan restricciones a las exportaciones de alimentos. Por ejemplo, Argentina, y con ejemplo con la crisis actual, ya algunos países han suspendido exportaciones de algunos productos básicos. Pero también podría ser, ¿verdad?, que en la crisis actual ya algunos países establezcan prohibiciones para exportar equipos médicos, ¿ok? Debido a la crisis del COVID. Eso sería un ejemplo de una restricción a la exportación, ¿ok? Los controles, por ejemplo, para las exportaciones, las restricciones voluntarias, cuando se da una negociación, que eran muy típicas antes incluso de la OMC, donde habían negociaciones bilaterales en la cual el país que exportaba, por ejemplo, a ciertos países, en más caso más clásico, de exportaciones de autos a Estados Unidos, se autoponía un límite de exportación para no afectar el mercado en los Estados Unidos o a las empresas estadounidenses de producción. Entonces ponían un tope a la exportación de ciertos bienes o servicios. Y todas estas relaciones que ya vimos que tienen diversas facetas, veamos por ejemplo en América Latina y el Caribe, cómo las exportaciones siguen siendo todavía mayoritariamente o tienen como destino hacia los Estados Unidos. La franja esa que está arriba, pueden ver ustedes que a pesar de que lleva una tendencia, ahora que están hablando de cuestiones cuantitativas, si ustedes observan la tendencia, es una tendencia negativa, igual que en las importaciones. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial para la región. Pero en la línea punteada pueden ver ustedes el crecimiento de la importancia del mercado de Asia-Pacífico. ¿Ok? Este crecimiento también ha estado sustentado en negociaciones de acuerdos comerciales que vamos a ver ahorita. Si observamos, por ejemplo, las importaciones a lo interno de América Latina, que es la franja azul, ustedes pueden comenzar a ver las importaciones intrarregionales comienzan a crecer, a decrecer. En el tanto, las exportaciones intrarregionales han mantenido una relativa estabilidad y en el año 17 y 18 mostraron una pequeña recuperación. Pero veamos el caso de la Unión Europea. Vean tanto la tendencia hacia en las exportaciones como en las importaciones. Realmente es un porcentaje que se ha mantenido muy, muy estable, ¿verdad? Perdón, si lo pueden ver ahí, es la línea verde, es una relación
que no ha tenido mayor dinámica en el transcurso de este siglo, ¿verdad? Y pueden ver en el caso de China, ¿ok? Que es la línea roja, cómo ya comienza a, bueno, ya sobrepasó en el caso de las exportaciones a Europa y ya en el caso de las importaciones, tanto las exportaciones a Europa e importaciones de Europa como de la misma América Latina, con una tendencia creciente. Entonces, esto lo que nos marca es un poco cuáles son el tipo de relaciones comerciales o nuestros principales socios comerciales como región. Traía este detalle porque hablábamos de la importancia de los escenarios de negociación, ¿verdad? Y si ustedes pueden observar, este es un mapa de negociaciones con los países del Asia-Pacífico. Y parte de este mapa que ya ustedes pueden ver ahí, este cuadro, que también la fuente, perdonen, que no las incluí, es el estudio de CEPAL que señalaba anteriormente, pueden ver la cantidad de acuerdos que se han venido suscribiendo prácticamente a partir del mediados de 2004, 2005, 2006, incluso hasta fechas muy recientes como el 2018 en el caso de Corea con El Salvador, Corea con Guatemala, Corea con Honduras, Corea con Costa Rica, ¿verdad? Son todavía procesos de negociación que fueron procesos bilaterales, ¿ok? Bilaterales. En el caso de Corea, Guatemala, ve que ahí es acuerdo de cooperación, en el resto fueron tratados de libre comercio. Entonces, este escenario, y vinculándolo al cuadro anterior, uno dice, bueno, a veces cierto camino conduce a ciertos resultados. Entonces, ustedes pueden adoptar las decisiones, decíamos, de forma unilateral. Ok, ejemplos de conflictos, ¿verdad? Y eso nos va a conducir a conflictos o a cooperación. Y muchas veces los conflictos conducen a la cooperación, recordando que la cooperación es una adaptación mutua de conductas. Y recordando también que justamente entre más grande sea el conflicto, mayor es la probabilidad de cooperación en condiciones extremas. Tenemos ejemplos, aumentos de aranceles en forma unilateral, ¿ok? Tenemos medidas restrictivas de exportaciones. Recuerdo muy bien también en el caso de la crisis de los precios de los alimentos y de la crisis del financiera internacional o la crisis económica internacional 2008-2009, comenzaron a darse problemas con el abastecimiento de frijoles a nivel de la región. Normalmente Nicaragua es un país que exporta una cantidad importante de granos básicos a otros países, como el caso de El Salvador. Entonces, en una cosecha, Nicaragua, por decisión de su propia política, decide vender ese frijol ya no a El Salvador, que era donde tradicionalmente lo vendía, sino justamente a Venezuela. ¿Ok? Entonces, su frijol fue a dar a Venezuela, no fue a El Salvador, pero además, en un proceso electoral, donó el gobierno frijol al partido político contrario, que en ese momento no estaba en el gobierno, después llegó al gobierno. Pero entonces el tema es que en ese momento las restricciones que puso de exportación a El Salvador, combinado con esta política de donación por un lado y de exportar a otro mercado, tuvieron un impacto importante. A la siguiente cosecha, entonces los inversionistas salvadoreños vienen y compran, prácticamente invierten en las cosechas para evitar eso, pero sin embargo pasó lo mismo, lo cual acentuó el conflicto entre los dos países. Y como mencionaba, casos de medidas no arancelarias, como la que recientemente vimos que aplicó Costa Rica, que en ningún momento era una medida de índole comercial, era una medida de índole sanitaria.
pero que tuvo efectos desde la perspectiva comercial. ¿Ok? Efectos de cooperación unilateral. Ok. También es muy frecuente en el ámbito multilateral lo que se conoce como el sistema generalizado de preferencias. Y es que a raíz de la tendencia en los años 70 de buscar un nuevo orden económico internacional y un trato preferencial para los países en desarrollo, los países desarrollados establecían programas de desgravación arancelaria o de preferencias arancelarias dirigidos a los países en desarrollo en forma unilateral, o sea, sin pedir una compensación por esos accesos de mercados. Y ahí, por ejemplo, en esa categoría caía el programa que yo les había contado de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, que fue el predecesor y un instrumento de presión para que los países también establecieran con cierta premura la negociación del acuerdo con los Estados Unidos en sus agendas, ¿verdad? Los países de Centroamérica. Otro instrumento de cooperación en materia comercial son donaciones, por ejemplo, donaciones de alimentos, que esto genera mucha controversia, porque muchas veces esas donaciones de alimentos que provienen de excedentes, sobre todo también, como les digo, en ciertos momentos en décadas pasadas, los subsidios a la producción en Europa y en Estados Unidos generaban una serie de excedentes muy importantes que ellos necesitaban sacar de sus mercados para que los precios no cayeran por completo. Y entonces establecieron programas de donaciones de alimentos a los países en desarrollo que tuvieron una implicación negativa. ¿Por qué? Porque afectaba a los productores nacionales. ¿Ok? Eso tuvo efectos tanto en América Latina, pero también afectó mucho a África. Entonces fue un desestímulo para la producción nacional porque los productores nacionales tenían que competir contra productos regalados, ¿ok? Que además estaban en manos del gobierno y se distribuían muchas veces hasta con connotaciones políticas. Entonces aquí hay modalidades unilaterales y el ejemplo de conflicto, ya lo habíamos visto la vez pasada, de un conflicto derivado de una actuación unilateral. Ok, las modalidades bilaterales, ustedes pueden encontrar, perdón, ahí falta una tilde, un aumento, en materia de conflictos, un aumento recíproco de aranceles, ok, cierres de fronteras, y medidas no arancelarias recíprocas. Ok, las guerras comerciales que se anuncian entre, por ejemplo, Estados Unidos y China, que comienzan a jugar con te bloqueo aquí, te bloqueo allá, ¿verdad? Entonces, son bilaterales entre los dos países, ¿ok? Entonces, ya no es solamente que Estados Unidos le cierra a China, sino que en el momento que Estados Unidos le cierra a China o le aumenta un arancel, entonces China reacciona y le aumenta un arancel. Cierre de frontera, bueno, Costa Rica toma una medida unilateral y Nicaragua toma otra medida unilateral, entonces ya se convierte en un asunto bilateral, ¿ok? Y en temas de cooperación, hay también, en materia de cooperación comercial, hay todos los niveles posibles, desde acuerdos de alcance parcial, que era típico también en la época del GATT, donde negociábamos un paquete de productos, usted me baja los aranceles de este grupo de productos y yo le bajo los aranceles de este grupo de productos y entonces usted va a tener un acceso preferencial a mi mercado. Después, en la década de los 90, estuvo en la agenda las negociaciones de los tratados de libre comercio, muchos de ellos de carácter bilateral, y eso, por ejemplo, afectó mucho los procesos de integración en Centroamérica, porque la integración centroamericana, ¿qué hice? No, me devuelvo. Ok, estaba aquí, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Centroamérica,
El único país de la región que pertenecía al GATT en forma original era Nicaragua. El resto de los países se fueron incorporando, ya fuera al GATT o a la OMC. Y en cada proceso de incorporación había una negociación multilateral de aranceles que en todos los casos se hicieron diferentes. Entonces, los techos de las negociaciones, todos los países tenían niveles diferentes que habían negociado en el marco ya fuera del GATT o de la OMC. Entonces, uniformar la política comercial de Centroamérica con terceros países era algo complicado. Pero además eso se acentuó porque la mayoría de las negociaciones de tratados de libre comercio que realizó la región centroamericana en los 90 fueron de carácter bilateral, ¿ok? Y entonces después uniformar esos aranceles desde una perspectiva regional para avanzar, por ejemplo, hacia una unión aduanera, fue bastante complicado. Pero entonces esos tratados de libre comercio también pueden darse, como vimos en el cuadro anterior, entre dos países, ¿ok? Pero también pueden darse uniones aduaneras. En el caso de Centroamérica tenemos que Guatemala y Honduras iniciaron hace un par de años un proceso de unión aduanera en forma bilateral. Posteriormente se unió El Salvador y esa unión aduanera implica que los productos, una vez que entraron por cualquier aduana de cualquiera de los dos países, puede transitar libremente en el territorio de los dos países o de los países que forman parte de la unión aduanera. Eso significa prácticamente que desaparecen las aduanas entre los dos países que forman una sola unión aduanera y las que quedan son las aduanas periféricas que reciben los productos de terceros países. Ejemplos de conflictos bilaterales, ok. De nuevo, volviendo al tema de Estados Unidos y China. Recuerdan que en el mes de febrero se firmó un acuerdo entre Estados Unidos y China que el problema es que el COVID-19 lo está vulnerando porque el crecimiento normal ya de la economía china, eso se firmó antes de conocer todos los efectos que iba a tener la pandemia. Entonces, algunos de los compromisos que se habían asumido ya son muy difíciles de cumplir. Entonces, en este momento, existe ya una tensión importante entre los dos países para el cumplimiento del acuerdo que recién firmaron en febrero. Los ejemplos de modalidades de negociación regional, bueno, los famosos conflictos de cierres de frontera, a nivel de conflictos, ¿verdad? Pueden ser las medidas de cierre de frontera o las medidas no arancelarias que se suelen aplicar entre países, por ejemplo, a nivel de Centroamérica, que las más tradicionales son las medidas sanitarias, ¿verdad? Porque las medidas sanitarias usted las puede adoptar incluso con un carácter fitosanitarias, por ejemplo, con un carácter preventivo y el otro país tiene que demostrar que está libre de X o Y plaga. Ahora eso ya está muy regulado, sin embargo los países siguen usando. Y las formas de cooperación comercial en realidad son las etapas de lo que se conoce como un proceso de integración regional, empezando por una zona de libre comercio, donde lo que hacemos es que eliminamos los aranceles entre nosotros. Segundo, pasamos a una unión aduanera, que es donde ya no solamente eliminamos los aranceles entre nosotros, sino que homologamos los aranceles con terceros y eliminamos las fronteras entre los países. Después, el mercado común, donde ya al libre tránsito de mercancías sumamos el libre tránsito de personas, trabajo, ¿verdad? Entre otros. Y después unimos las monedas, ¿verdad? Crearíamos un peso centroamericano, incluso así se llama, existe el peso centroamericano equivalente al dólar, y terminamos ya con una completa unión económica que ya implica todos los niveles de integración posibles en una economía. Y unión monetaria, por ejemplo, implica, como en el caso de la Unión Europea, tener un banco europeo, ¿verdad? Que es el que dicta la política monetaria a los bancos centrales en los países de la Unión Europea.
En el caso de Centroamérica, tenemos 2 países que tienen el dólar como moneda, ¿verdad? Entonces, la política monetaria de esos países no existe, porque básicamente depende de la política monetaria de los Estados Unidos, que es básicamente la que dicta la cantidad de recursos. Y entonces, como ejemplo de estos conflictos, tenemos la reapertura y bueno, tenemos el cierre y reapertura del tránsito de carga en la frontera norte. Entonces, si ustedes observan estos casos que hemos hablado hasta ahora, China, Estados Unidos hacen guerra comercial y firman un acuerdo. Centroamérica se cierra una frontera, se llega a un acuerdo y se abre. O sea, el conflicto y la cooperación están presentes en esa política económica internacional en forma constante. Y la OMC, bueno, no sé si yo me voy a atrever a hablar de la OMC luego de todo lo que... Profesor, una consulta rápidamente. Sí, ¿Cuál claro. era el ejemplo del conflicto en una actuación bilateral? La guerra comercial, la guerra comercial y las medidas recíprocas entre Estados Unidos y China. Oh, ok, gracias. Pero igual llegaron a un acuerdo. Ujú. Ok, si no me equivoco fue como el 18 de febrero, por ahí. Tuvo que haber sido entre el 18 y 20 de febrero. Llegaron a un acuerdo después de una guerra que venía anunciándose por varios años y que se materializó el año pasado en medidas comerciales recíprocas y que termina con ese acuerdo del mes de febrero, ¿cierto? Entonces, Gracias. ese continuo, conflicto, cooperación, conflicto. ¿Por qué? Porque ahora viene el tema de que los países tienen que cumplir con los acuerdos y a veces no es fácil. Entonces, cuando hablamos de la integración centroamericana y de los acuerdos que toma la región, no es fácil cumplirlos, no es fácil, ¿verdad? A pesar de que muchas veces existe una voluntad inicial, pero las circunstancias llevan a que esto no sea tan fácil. Bueno, y hablaba de la OMC, que si ustedes observan la cantidad de temas, la estructura de la OMC realmente es gigantesca, ¿verdad? Es una agenda para todos los temas vinculados al comercio, ¿ok? De bienes y de servicios, mercancías, dice ahí, y de servicios. Para solución de controversias. Hay exámenes de las políticas comerciales para cada uno de los países, incluyendo Costa Rica, incluyendo México, incluyendo El Salvador, cualquier país de la región que forme parte de la OMC, periódicamente tiene que verse sometido a un examen de políticas comerciales. ¿Ok? Hay, entonces, decíamos, órganos para la solución de diferencias. Y entonces, en ese órgano, ¿verdad?, de solución de diferencias, en un escenario multilateral, podría ser un mejor escenario para resolver un conflicto entre un país pequeño y un país grande, que no resolverlo en el plano bilateral, donde hay una asimetría de poder mucho más grande. Pero si ustedes pueden observar, ahí hay temas donde vinculan, por ejemplo, el tema de comercio y medio ambiente, que hay mucha presión porque la idea de la política comercial es que sea y que regule los aspectos comerciales, pero no que sea un instrumento para regular otras materias, por ejemplo, el medio ambiente. Entonces, ahí hay una tensión siempre sobre cuál es la agenda, ¿ok? ¿Cuáles son los temas de medio ambiente que tienen que ver con el comercio, sobre los cuales el comercio tiene que decidir? Porque si son otro tipo de conflictos medioambientales, tienen que negociarse en otros foros, no en el comercio. Y muchas veces esa agenda cuesta mucho diferenciarla y se generan muchos conflictos. Por ejemplo, el de las regulaciones laborales también tiene que ver con el tema comercial o con temas sociales. El dumping social que se le ha dado por llamar. ¿Ok? En algún momento había una posición agresiva de ciertos países o sectores en países desarrollados que acusaban
a los países en desarrollo de salarios de hambre, de salarios de explotación, de hacer un dumping social, porque las cargas que se pagaban sociales por el trabajo y el monto del pago del trabajo en nuestros países era muy bajo. Y en contraargumentación, los países en desarrollo decían, no, mire, es que la mano de obra es una barata, es una de nuestras ventajas competitivas. Bueno, lamentable, pero así fue parte de lo que se ha argumentado. Entonces, la Profe, OMC... Sí, adelante. perdón que interrumpa y perdón que me devuelva, pero tengo una pregunta. En este aspecto del comercio y el medio ambiente, el año pasado en mi clase de comercio estábamos hablando de todo el problema que ha habido, ¿verdad? Con el derrame de combustibles y el que se caen los barcos con mercancías y que también como que se determinó que el utilizar los barcos y todo eso era súper contaminante para el medio ambiente. Usted que habla de diferentes foros, ¿en cuál foro se podría establecer como medidas o normas para regular eso? No sé, me da intriga y me parece interesante. Bueno, habría que buscar los foros ambientales, ¿ok? Hay foros en el marco de la OMC, que o a nivel internacional deberían generarse, pero también existen los tribunales internacionales para establecer daños y perjuicios, ¿ok? Sobre este tipo de fenómenos, ¿verdad? Entonces, el problema es que todo se quiera llevar a la OMC cuando no necesariamente es un tema comercial, ¿ok? Porque la razón de ser de la OMC, justamente, ¿qué es? El comercio. Lo que pasa es que hay algunas ventanas que efectivamente no están tan desarrolladas como la Organización Mundial del Comercio. Entonces, ahí es, ¿cuál sería el escenario? Habría que ver cuál es el escenario, que puede incluso establecer penas monetarias, arbitrajes, demandas internacionales, ¿ok? En los países directamente, ¿verdad? Valiéndose de la estructura legal que exista, ¿no? Entonces, eso es parte, por ejemplo, de lo que podría establecerse. Pero el tema es, ¿por qué llevarlo a la OMC? ¿Ok? Sí, señor, Entonces, gracias. estábamos por aquí. Ok, entonces esas agendas son muy difíciles de atender, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los subsidios. El tema de los subsidios, yo me acuerdo también cuando empezó la OMC, incluso yo editaba un boletín que se llamaba La agricultura de la OMC, lo hacía en el marco del ICA para América Latina. Y entonces uno de los temas que más seguimiento les dábamos era el tema de los subsidios, porque la región del mundo que más subsidios daba en ese momento, que era la Unión Europea, ¿verdad? Argumentaba una serie de razones por las cuales ellos querían producir, querían proteger la agricultura. Y de todos esos argumentos a mí siempre me llamaba la atención el tema del paisaje rural. Que ellos querían proteger el paisaje rural porque era un medio donde la gente iba a pasear, iba a relajarse, era parte del estilo de vida de ellos. Y bueno, estamos hablando, como les digo, de hace muchos años, más de un cuarto siglo casi. Ok, pero resulta que ahora en los foros ambientales estamos hablando del paisaje y de la importancia de proteger el paisaje 25 años después. Entonces ya no es solamente un tema para subsidiar la agricultura, sino ya es un tema del subsidio para el medio ambiente, la conservación de ciertos paisajes. Bueno, esto es solamente como una anécdota ilustrativa de todo este complejo proceso de la OMC, que bueno, ya ustedes nos lo explicaron muy bien. Miren, yo traía un par de videos en el ámbito de la OMC, pero yo creo que los voy a omitir.
perdón. Ok. Para que ustedes puedan también ver el video. Tal vez sí voy a referir, a ver, ay, ahora ya no me voy a acordar cuál era. Pero que básicamente tampoco es fácil. ¿Por qué? ¿Cómo se toman las decisiones en la OMC? Grupo 3, grupo 3, chicas del grupo 3. ¿Lograron entrar en ese aspecto? No, profesor, bueno, yo les había comentado en la clase pasada que yo había hecho un trabajo sobre el caso Ujú. de Costa Rica, Estados Unidos, ¿verdad? Me parece que, bueno, cuando yo estaba viendo los temas, ¿verdad? En el programa usted dejó como unos temas, ¿verdad? Unos subtemas. Entonces me pareció como que era mejor guiarse por ahí, pero No, está bien. la estructura de la OMC, digamos, en cuanto a la resolución de conflictos, que incluso tiene hasta un órgano de segunda instancia y todo, o sea, es toda una estructura, está muy bien estructurado. Sí, no sé, tengo mis dudas en cuanto a si son vinculantes las resoluciones de la OMC. Los No, estados claro, las... porque es un tratado internacional. ¿Mm? Sí, sí, en teoría, bueno, en teoría sí, pero Sí, siempre se cumplen, digamos. bueno, normalmente lo han cumplido. Ujú. ¿Por qué la importancia de cumplirlos? Recordemos que el sistema, digamos, liberal fue promovido por los países desarrollados. Y una de las cosas que más perseguían los mismos países desarrollados era poder tener reglas claras y que pudieran aplicar a todo el mundo. Por eso se les llama disciplinas. ¿Ok? Pero entonces, para que esto funcionara en el ámbito multilateral, los países más grandes tenían que someterse a las reglas de la organización. Por eso, cuando se intentó crear la Organización Internacional del Comercio, junto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos no lo aceptó. Y al no formar parte de Estados Unidos, que era en ese momento, comenzaba a ser el hegemón económico del sistema occidental, entonces no tenía mucha razón de establecerse la organización y se estableció un mecanismo de negociaciones casi que ad hoc, que era el GATT, ¿no? Pero entonces el secreto para los países en desarrollado de cumplir con las reglas del escenario multilateral es que los demás países también tengan que cumplir. Entonces por eso para ellos es negocio también el escenario multilateral porque les establece un piso aplicable en todo el mundo. Y como ellos tienen una perspectiva global de actuación, es más fácil. Aquí ya tienen como un piso mínimo. Entonces, el proceso de negociación de la OMC cierra en su foro más alto, que es la conferencia multilateral. Entonces, las grandes negociaciones que se generan dentro de la OMC tienen que tener el refrendo de la conferencia ministerial. Entonces, para avanzar en nuevos temas, tiene que haber un consenso en esa conferencia. Un consenso. Funciona la conferencia ministerial con base en consenso. Y veamos que la última ronda ministerial o reunión ministerial que fue en Buenos Aires, ok, bueno, esto no es, pero me llamó mucho la atención. ¿Lo están viendo? No, ¿verdad? ¿Están viendo lo que dice la OMC puede fomentar? Hola. No, estamos viendo la presentación. No, profe. Ok, Sí, estamos viendo PowerPoint. ok, Ay, Dios. aquí está. Ok. Bueno, miren qué interesante. Vean qué interesante. Esto es la página de la OMC que viene hablando cómo la OMC puede fomentar la buena gobernanza. Dice, la transparencia.
El intercambio de información y conocimientos favorece la igualdad de oportunidades. Las reglas reducen la arbitrariedad y las posibilidades de corrupción, pero vean esta parte. Además, protegen a los gobiernos frente a los grupos de presión que defienden intereses partidistas. Dice, los gobiernos tienen que protegerse de los grupos de presión que defienden intereses partidistas y el sistema de la OMC puede ayudarles a lograrlos. Tradicionalmente, el proteccionismo nos ha enseñado los daños que puede causar. Pero entonces vamos aquí. El sistema de la OMC ayuda a los gobiernos a hacerse una idea más equilibrada, ¿verdad?, de la política comercial. Están en mejor posición de defenderse de los grupos de presión que defienden intereses partidistas al centrarse en compromisos que interesan al conjunto de la economía. O sea, que los gobiernos pueden argumentar, ¿verdad?, que tienen que cumplir con compromisos multilaterales para no flexibilizar ciertas normas en el plano interno. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces usted le puede decir a los arroceros, miren, no les voy a dar un subsidio porque eso va en contra de las reglas de la OMC. Entonces, la OMC tiene otra función, ya no solamente con relación a otros países, sino a lo interno de los países, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se llama? Un instrumento, la OMC, para protegerse a los gobiernos de las presiones de los grupos de presión, ¿verdad? Argumentando que tal o tal cosa no la puede hacer porque ya adquirió un compromiso en la OMC. Y eso me llama la atención que esté tan explícitamente puesto en la misma página de la OMC. Ok. Voy a ver si entonces era este. ¿Escuchan? Sí, perfecto. Usted. No, El a video. la primera. El video, profe. El video no. Eso es lo importante. A mí ya deben de estar aburridos de escucharme. Vamos a ver dónde era. Uy, a ver. Trabajo para buscar acuerdos futuros en otros asuntos. Ahora sí. La 11ª conferencia ministerial de la Sí. Organización Mundial del Comercio Sí. concluyó este miércoles en Buenos Aires con una decepcionante falta de consenso para adoptar medidas en asuntos clave como la agricultura, pero con la adopción de programas de trabajo para buscar acuerdos futuros en otros asuntos. Al cabo de 3 jornadas de intensas negociaciones en la capital argentina, los 164 miembros del organismo multilateral no lograron llegar a un consenso para una declaración final ministerial sobre la importancia del sistema global de comercio basado en reglas. La cita terminó con tan solo escasos acuerdos como el establecimiento de un programa de trabajo para avanzar en asuntos relativos al comercio electrónico y la creación de un grupo para examinar el pedido de Sudán del Sur para ser miembro de la organización. Como mayor logro se ha presentado la definición de un programa de trabajo con el compromiso de prohibir los subsidios a la pesca ilegal para 2019, aunque para muchos miembros representa un fracaso no haber acordado una medida de eliminación de esas subvenciones en esta misma cita. En otros temas álgidos, como los subsidios a la agricultura y las existencias públicas, no hubo avance alguno, mientras que en otros asuntos, como la facilitación de inversiones, muchos miembros se agruparon para crear grupos de trabajo informales con miras a potenciar un diálogo sobre estos temas hacia el futuro.
La presidenta de esta 11ª conferencia, la ex canciller argentina Susana Malcorra, admitió la falta de avances en muchos aspectos, pero matizó que hay vida después de Buenos Aires para seguir trabajando en la búsqueda de consensos. Ok, volvemos a la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Correcto. Ok, Sí. muy bien. Bueno, entonces aquí nos plantea este tema y las limitaciones que actualmente tiene la OMC, ¿ok? Porque ante la falta de liderazgo de los Estados Unidos, que además tiene el poder prácticamente de entrabar el funcionamiento de la OMC, los acuerdos multilaterales van a continuar avanzando lentamente. Sin embargo, como ya nos mencionaban las compañeras, es un marco muy importante en el cual se toman una gran cantidad de decisiones que afectan el comercio del mundo entero, ¿ok? Pero entonces, esas reglas que se toman en el marco de la OMC, podríamos decir que es un piso mínimo de disciplinas que tienen que cumplir los países. Cuando firmamos un acuerdo de libre comercio o un acuerdo de integración regional, lo que estamos es haciendo más concesiones a los países con los cuales firmamos acuerdos que van por encima, por decirlo de alguna forma, los beneficios van por encima de los que ya se obtuvieron en la OMC, porque los de la OMC, entre los países miembros de la OMC, ya se obtienen para todos, ¿ok? Para los 164 miembros. Está lo que se conoce como la cláusula de la nación más favorecida. Pero esa cláusula de la nación más favorecida, donde dice que entre los miembros de la OMC se tienen que dar el mejor trato posible, ¿verdad? No aplica justamente para tratados de libre comercio o procesos de integración regional. Entonces, esos acuerdos regionales, usted los tiene para profundizar los logros que ya tiene la OMC y los tratados de libre comercio. Entonces, en otras palabras, usted en el marco de la OMC se compromete a un proceso de apertura y de disciplinas con 164 países. Bueno, 163 porque no cuentan de uno. De todos esos países, usted tiene un mismo grado de apertura, pero negocia acuerdos especiales, bilaterales o regionales. ¿Para qué? Para tener beneficios de acceso mayores a los de la OMC y poder competir en condiciones mejores que el resto de los países de la OMC. Es más o menos como el principio. Lo que pasa es que son tantos tratados bilaterales que al final de cuentas hubo un momento donde prácticamente todo el mundo negoció con todo el mundo y entonces está la base de la OMC profundizada por los acuerdos regionales y por esa gran cantidad de acuerdos de libre comercio que tenemos. Esta es una gráfica que nos demuestra cómo ha crecido. Voy a tratar de... Ok. Profesor, disculpe. ¿Sí? Una pregunta, por ejemplo, ¿qué sucede? Porque estamos hablando que los acuerdos bilaterales van a estar condicionados por por las dos partes firmantes. Por ejemplo, digamos un caso en donde exista violación parcial o total, no sé, a algo que se establece como piso en la OMC. Digamos que en la OMC se han firmado algo que tiene que ver con, no sé, algo con medio ambiente, algún tipo de comercio que tiene algún impacto con medio ambiente y un acuerdo bilateral viola ese piso establecido en la OMC y esos dos miembros que están firmando, los dos signatarios que están firmando ese acuerdo bilateral forman parte
de la organización. En ese caso, ¿qué sucede? Ok. En principio, ¿qué es lo que podría violar el acuerdo de la OMC? Algún tercer país, miembro de la OMC, puede impugnar en el mecanismo de solución de diferencias de la OMC, denunciar el incumplimiento de esos otros dos países. ¿De acuerdo? Porque justamente la regla que estarían violando es una regla de la OMC. ¿De acuerdo? Profe, Entonces, perdón, sí, yo quiero agregar algo en ese sentido ahorita cuando se termine. sí, claro. Entonces, hay mecanismos de exámenes de política comercial, pero en este caso, aunque sean dos países están violando las normas de la OMC. Un tercer país afectado puede denunciar eso en los mecanismos de solución de controversias de la OMC, ¿verdad? El foro más grande. Y es en el que los otros dos países están incumpliendo. Sí, adelante, Roy. Sí, ahí tal vez nada más indicar, digamos, que los acuerdos comerciales regionales son discriminatorios per se, digamos, y en principio violentan justamente esos pilares fundamentales bajo los que se crea la Organización Mundial del Comercio. Si uno se pone muy estricto, cuando hay un acuerdo comercial regional, está violentando el principio de trato nacional para los demás socios de la OMC que no pertenecen a ese acuerdo comercial regional. Sin embargo, la organización, digamos, acepta la existencia de acuerdos comerciales regionales siempre y cuando estos mejoren las condiciones de lo que ya se ha negociado en el marco de la OMC. Entonces, en el caso de lo que presentaba el compañero, digamos que no podría ser posible porque más bien ese acuerdo comercial regional debería mejorar los estándares ya negociados en el marco de la organización. Caso contrario, entonces sí se podría acudir, digamos, al órgano de solución de diferencias, en el tanto se está violentando, digamos, ese acuerdo mínimo que se había alcanzado en el marco de la organización. Sí, voy un poquito más atrás. ¿Recuerdan cuando yo mencioné lo que se conoce como la cláusula de la nación más favorecida? Se supone que los países se tienen que dar el mejor trato posible a arancelario y a los países que están dentro de la OMC. Pero ese principio tiene una excepción, que es justamente la de los acuerdos, ¿verdad? Acuerdos regionales y los tratados de libre comercio, en los cuales usted puede mejorar los acuerdos de la OMC. Pero yo lo entendí en este caso que la consulta era qué pasaba cuando se violenta la normativa de la OMC, no necesariamente un arancel, ¿cierto? Exactamente. ¿Listo? Entonces, si hay una violación a alguna norma, por ejemplo, en temas de subsidios, ¿ok? O en temas de trabajo, o en temas medioambientales, de lo que se ha acordado en el marco de la OMC, si algún otro país se siente afectado, puede recurrir en la OMC al mecanismo de solución de diferencias. Ok. Y vamos a este gráfico donde lo que tenemos aquí es una comparación entre el Producto Interno Bruto y el nivel de comercio a nivel mundial. ¿Qué pasa si en un año crece más el comercio que el Producto Interno Bruto? Acuérdense que el Producto Interno Bruto es la cantidad de producción en el mundo, ¿verdad? Pero si el comercio creció más que el nivel de producción, significa que de ese nivel de producción se comerció cada vez más cantidad de productos, ¿verdad? Porque no es que estamos comerciando más de la cantidad de producción, sino que la misma producción creció y esa producción que crece, ya estoy como el profesor de Don Miércoles, ¿cierto? Díganlo, está bien. No sé si me expliqué con el concepto. No, sí. Ok, por favor. Entonces, cuando en un año crece más la producción y el comercio creció menos, podemos decir que ese año de lo que se produjo, el comercio fue menor, ¿verdad? Pero si lo que crece más
es el comercio que la producción. Podemos decir que se comerció una mayor cantidad de producción en el mundo. Entonces, si ustedes observan, en la década en los años del 2011 al 2018, prácticamente hubo varios años, 2011, 2017 y 2018, donde el crecimiento del comercio estuvo por encima del crecimiento de la producción. Pero en el resto de los años, ¿verdad? No. O sea que ha ido perdiendo dinamismo el crecimiento del comercio con relación al crecimiento del PIB. Y el año pasado, el crecimiento del comercio fue negativo, ¿ok? Del comercio mundial. Eso nos refleja que hay una especie de agotamiento en el crecimiento del comercio internacional. Y bueno, este año posiblemente los efectos del COVID van a acentuar esa caída en el crecimiento del comercio mundial. Ups. Profe, Sí. otra vez, perdón que me devuelva. ¿Cómo fue que dijo que si disminuye el comercio y hay más producción, cómo es que se llama? ¿O cómo se le dice? No. Digamos, básicamente, si la producción crece más que el comercio, entonces el crecimiento relativo del comercio con relación a la producción fue menor. ¿Ok? Sí, Así. señor, ya. Listo. No, entonces, gracias. Ok. Bueno, entonces, dentro de del comercio, si alguno ha logrado ver el informe del comercio mundial, que les había puesto como referencia, el comercio mundial de mercancías está creciendo a un ritmo más lento que el comercio de servicios, ¿verdad? En los últimos años, y en particular a partir del 2013-2014, el crecimiento del comercio de servicios es mayor que el crecimiento de mercancías. Y aquí traigo este cuadrito que espero, si alguien lo puede ver, le doy el 100 en este. Profesor, disculpe, Sí. pero no sería de esperarse que ese comportamiento sucediera, dado que gran parte del tema de los servicios está vinculado con el desarrollo de las tecnologías. Entonces sería un Claro. comportamiento natural, ¿no? Sí, No. bueno, y de hecho que va a tender posiblemente a crecer, Ujú. ¿cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, habría que ver, ese es un dato interesante, Luis, ¿cuánto va a ser el efecto, por ejemplo, del COVID en el comercio electrónico internacional? ¿Mm? Claro, porque si nos ponemos a ver, en realidad las actividades que han dependido de las tecnologías de la comunicación, bueno, este es un caso, ¿no? La clase, Ujú. se han podido mantener. No Claro. hacía algunas otras actividades, ¿verdad? Que fueron las que se vieron más afectadas, ¿verdad? Por eso. Entonces, tendríamos que ver eso un poco. Pero miren, quería compartir este gráfico. Uy, no, este no, el otro. Espérense. Ven hablando de las personas que tienen problemas en manejos de tecnología. Ok. Este es un cuadro que nos permite comparar las estructuras de las exportaciones, de la participación de las regiones del mundo en las exportaciones de 1948 a 2018, más o menos, ¿verdad? Entonces, claro, aquí hay que tomar en consideración que en aquel momento, incluso en el 48, había muchos países que todavía no eran independientes, pero vamos por región. En 1948, América del Norte representaba o exportaba el 28% de las exportaciones mundiales, de las cuales el 21% eran exportaciones de los Estados Unidos y el 5.5% eran exportaciones de Canadá. ¿Ok? 25 años después, en el año 1973, ese porcentaje había bajado de 28% a 17%, o sea, un 11%. Ven ahí en 1973.
Ok, y entonces, ¿quién en ese momento comienza a ganar ese espacio en el comercio mundial? Vean los datos de Europa. Ok, Europa en el año 48 exportaba el 35.1% de las exportaciones mundiales, pero en el 73 ya exportaba la mitad de las exportaciones mundiales, ¿ok? Que ya en ese momento Europa le había ganado un espacio importante a los Estados Unidos. Vean, Alemania, que venía saliendo de la guerra mundial, que representaba 1% de las exportaciones, ¿verdad? Ya para el 73 tenía un 11% de las exportaciones mundiales. Y bueno, y vámonos al 2018. La región de América del Norte sigue bajando en su importancia relativa de las exportaciones de mercancías y ya solamente exporta el 13.6% de las exportaciones mundiales. Y de Profesor, disculpe, sí, estos adelante. números son de mercancías, no tienen que ver con bienes y no tiene que ver con servicios. Todavía no. El de Ok. servicios no lo conseguí, pero estaría interesantísimo conseguirlo también. Porque sería interesante poderlo comparar para ver si hay un movimiento cruzado, ¿verdad? De que hay un descenso en las mercancías, pero un aumento en el mercado de servicios, ¿verdad? Ok. Entonces, sí, claro. Pero ustedes pueden ver, hablemos solamente de mercancías, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí la evidencia. Entonces, si ustedes observan, el único país de América del Norte que mejoró en términos de su participación de las exportaciones mundiales fue México. México, que pasó de exportar casi el 1% al 2.4% de las mercancías mundiales. La mayoría de ellas intrarregionales hacia Estados Unidos. Veamos qué pasó con América del Sur y el Caribe. Bajó de los 11.3 en el 48 a un 3.4% en el 2018. ¿Ok? Prácticamente desaparecidos. ¿Ok? Europa, que había crecido al año 73, prácticamente vuelve en el 2018. Vean qué cerca estuvo del porcentaje de participación en las exportaciones del año 48. Miren, 35.1 contra 37.6. ¿Ok? Y eso dice mucho también de quién ha sido el gran ganador en esto. Vean Asia. ¿Ok? Asia pasó de exportar el 14% de las exportaciones del mundo en el 48 al 33% de las exportaciones mundiales en el año 2018. Y los países de la OMC, miembros de la OMC, en su conjunto, ¿verdad?, están exportando el 28% de las producciones mundiales en el año 2018, ¿verdad? Entonces, este es un dato de referencia que nos dice, bueno, en el mercado de mercancías ha existido un movimiento importante, ¿verdad?, donde Asia viene desplazando, ¿verdad? Vean el crecimiento de China, del 1% al 13% del comercio mundial, de las exportaciones mundiales. Ok, entonces, Asia en su conjunto viene desplazando a América del Norte básicamente, porque si ven Europa está prácticamente en el mismo nivel, incluso del año 53 prácticamente, ¿verdad? Aunque también ha cedido un espacio importante y el gran ganador en materia de exportaciones de mercancías, ¿ok?, ha sido básicamente Asia, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, estos mapitas son como un adorno ahí, como un juguetito que me encontré ahí y ya van a ver esto. Ok, miren, aquí era donde yo iba a empezar hoy, pero
sentía que tenía que reforzar un poquito el tema anterior, pero ya aquí Paulina nos habló del tema cadenas globales de valor, ¿verdad? ¿Fue Paulina? ¿O quién fue? En el video. Sí, fue Paulina. Ah, ok. Bueno, muy bien. Entonces, miren, vamos a hacer un corte aquí, porque ya esto se nos hizo demasiado largo. Y la otra semana será retomar esto. Ok. Vamos a hablar de dinámica de grupo. Vamos a ver quiénes están despiertos. Ok. Ah, ok. Digan sí, Luis, sí. María José. María José, usted no me abandone. Sí, está ahí. Aquí estoy. Ok, Natalie. Aquí estoy, profe. Ana. Ana me Aquí abandonó. estoy. Ah, ok. No, bueno, Andreina. Aquí estoy. Aquí estoy, profe. Aquí. Estoy tratando de despertarlos, ¿verdad? Por si dicen algo. ¿Con quién iba? Natalie Néstor. Sí, señora, aquí estoy. Ajá. Ethel. Sí, señor, aquí presente. Ah, bueno, qué dicha, qué bueno. Mariana. Aquí, sí, señor, presente. ¿Sí? Paulina. Y Roy. Ok. Bueno, está prácticamente todo el grupo, ¿no? Ok. Miren, en el programa está una dinámica de grupos, ¿ok? Que vamos a desarrollar a lo largo de la semana. Cada uno y cada una de ustedes va a asumir un rol en una situación que ya la vamos a pasar a describir. Y el proceso se va a basar en una situación hipotética basada en hechos reales y los nombres de los países involucrados han sido cambiados para proteger la identidad. Vamos a suponer, ¿verdad?, que en forma inesperada se ha desarrollado una pandemia y que la gran mayoría de países han asumido medidas de emergencia. Después, vamos a decir que varios países forman parte de un proceso de integración regional que ha logrado resultados importantes. Por decir, si fuera Centroamérica, estamos hablando de que las exportaciones intrarregionales superan los 10.000 millones de dólares anualmente. Podríamos decir que el país RC ha detectado que varios conductores de camiones con mercancías provenientes de países vecinos son portadores de la enfermedad, la cual es altamente contagiosa. Ya les dije, cualquier parecido con la realidad, por eso cambié los nombres de los países. En razón de lo anterior, ese país tomó medidas de seguridad sanitaria, restringiendo el paso de conductores de los camiones de carga de mercancía que ingresen al país por cualquier frontera terrestre. ¿Ok? Y eso implicó que la fluidez del transporte terrestre entre los países que formaban parte de la integración ha sido significativamente afectada. Y que los países vecinos, ¿verdad?, que tampoco voy a decir cuáles son los nombres, se sienten afectados sus intereses, por lo que también toman medidas unilaterales en el cierre de fronteras. Aquí hay una variante porque el segundo país no necesariamente tomó medidas unilaterales de cierre de fronteras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una asignación de roles, ¿ok? Un rol de grupo, los 3 grupos que ya teníamos identificados, y en cada grupo, en privado, les voy a dar un rol individual, ¿ok? Que también va a ser por rifa. El rol del grupo va a ser por rifa. El rol individual va a ser por rifa. La idea es que en esta semana podamos hacer una investigación. Me imagino que ya todos tienen claro y todas tienen claro el caso, ¿cierto? ¿Ah? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Verdad? Sí, señor. Soy malo para cambiar nombres, ¿cierto? Ok. Vamos a ver.
¿Quién dice ahí? Ok. Bueno, perfecto. Entonces ya me perdí porque ¿qué pasó? Ok. Entonces, bueno, atendiendo a esta situación que se origina en una situación sanitaria, ¿verdad? De nuevo, vamos a lo mismo. Pudo haber sido una situación ambiental, pero que tiene repercusiones en el comercio, ¿ok? Vamos a reelaborar la negociación que se dio. Por eso, cada grupo va a investigar individual y colectivamente qué fue lo que sucedió y cuál fue el papel que jugaron los diferentes actores, ¿verdad? Porque, como les dije, hay rol de grupo y rol individual. Y van a ver ustedes cómo no necesariamente es fácil hablar de una posición país. Y yo me voy a encargar de que eso sea difícil. ¿Ok? Después tiene que haber una deliberación de grupo y definición de objetivo grupal. El objetivo grupal es un objetivo país. ¿Ok? El grupo 1 va a ser un país, el grupo 2 otro país, pero el grupo 3 no es un país, sino que son instancias regionales que tienen que llevar a buen puerto la negociación. ¿Ok? Y después tienen que para el día sábado a las 6 de la tarde hacer una serie de propuestas para desbloquear la situación. ¿Ok? Recuerden, tienen fronteras bloqueadas por un país, y por otro lado tienen unas medidas sanitarias que ustedes van a definir y que las van a encontrar y que las van ok. Y el día martes vamos a hacer una negociación, ¿ok? Muy fácil, ya hay un acuerdo, ¿ok? Estúdielo muy bien porque el día de la negociación, porque ya sería muy fácil el ejercicio, ¿verdad? Ponerse de acuerdo sobre esos acuerdos que ya tomaron. Vamos a establecer metas de negociación diferentes al acuerdo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que analizar qué otras posibilidades de solución hay para el conflicto y qué podían estar dispuestos a aceptar y qué no en sus diferentes roles. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, no le entendí bien la última parte. O sea, la idea de la actividad la próxima semana entonces va a ser llegar a acuerdos distintos a los que actualmente ya se llegaron. ¿Es Bueno, así? esos pueden ser una referencia. ¿Ok? Una referencia. Pero podríamos establecer algunas restricciones para que ustedes puedan, definir la forma para que tengan que llegar a nuevos acuerdos. Porque lo otro sería un pacto de que nadie lea los acuerdos. Okay. Seremos tan honestos de que nadie los lee. O ya los leyeron y los Es imposible no darnos cuenta porque igual están en las conferencias. Hoy, por ejemplo, en la conferencia, la mitad de los acuerdos lo dijo la ministra. La ministra, sí. Entonces, ok, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como eso es muy fácil, porque entonces vamos a tratar de llegar a los mismos acuerdos, yo voy a tratar de que lleguemos a acuerdos diferentes. Yo no, sino que también los encargados regionales. Entonces, un grupo, obviamente, va a ser el país Costa Rica, otro grupo va a ser el país Nicaragua, y el otro grupo va a ser el grupo de instancias regionales, ¿ok? Que son los que tienen que manejar la reunión, que tienen que buscar un acuerdo, que tienen que proponer, y ahí está el rol central de este grupo, una propuesta de acuerdo que posiblemente sea diferente a la propuesta que ya está. Ese grupo va a tener que ser un grupo que reciba las propuestas de Costa Rica, que reciba las propuestas de Nicaragua, que las analice y que el martes
ponga en la mesa una propuesta de acuerdos. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, Me sí, parece sí, que sí. sí. Ok. Entonces, Perdón, profesor, lo que no entiendo es si las propuestas las vamos a presentar o sea, más bien cuándo vamos a enviarle digamos, al panel negociador, cuándo le enviamos las ok. propuestas. Aquí está la formulación de propuestas iniciales de grupo por video el día sábado 13 de junio a las 6 p.m. en el aula virtual. Ok, Ahí voy a abrir un foro. ¿Ok? Y el perfecto. foro va a quedar abierto hoy mismo por si ustedes tienen Perdón. consulta. Sí. Los 3 grupos Bueno, independientemente. puede ser por video, puede ser una propuesta escrita si quieren. Yo decía porque el video de pronto es más fácil para explicar, pero si quieren dejar una propuesta escrita, la dejan por escrito. Perdonen. Pero los 3 grupos, independientemente del rol que tengan, o sea, los 3 grupos tenemos que presentar una propuesta el sábado. No, presentan Costa Solo Rica, los casos. Ok, perfecto. Costa Rica y Nicaragua. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la labor de investigación que tienen que hacer ustedes? Todo el entorno de lo que está pasando, que fue exactamente la medida que tomó Costa Rica, por qué la tomó, qué grupos de presión habían detrás, ¿verdad? Y en la formulación de la propuesta de negociación tienen que participar todos los integrantes del grupo. Ok, lo que ustedes no saben es que los integrantes del grupo necesariamente van a tener intereses contrapuestos. Y va a tener que venir una negociación. Porque así es en la práctica. En la práctica tiene que haber una negociación interna. Por eso yo les decía, el resultado que llega a la negociación no es necesariamente una posición exclusiva de alguien que se sentó ahí, la ministra, y pensó, dijo, esto es lo que vamos a hacer. No, requiere consultas, requiere negociación. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro el ejercicio? Pueden decir, o sea, pueden decir, mire, no me parece, sí me parece interesante, me parece muy aburrido, hagamos otra cosa. Es una propuesta. Digamos, el sábado, bueno, digamos, nos reunimos en grupo, ¿verdad? Y para el sábado hacemos la propuesta del grupo, del rol que se nos asignó por grupo y la dejamos como ahí, como para que los demás puedan ver qué es lo que nosotros queremos. Exacto. Y Con el base martes en es como eso, la negociación. con base en esa propuesta de ustedes, que es una propuesta abierta, ¿verdad? Entonces, los organismos regionales, que es un grupo, que va a ser el grupo de la SIECA, va a tomar eso y otros aspectos que considere pertinentes y va a hacer una propuesta de acuerdo para presentar el día martes. Y el martes tiene que haber una negociación entre ustedes si están de acuerdo o no están de acuerdo. Esto funciona en la medida en que ustedes se apropien de los roles. ¿Me entienden? Profe, yo tengo una consulta respecto a los roles. Sí. Grupo 1 sería Costa Rica, grupo 2 Nicaragua y grupo 3, ¿así sería o no? Ah, no necesariamente, ¿verdad? Yo estaba pensando en hacerlo por rifa, pero si hay un acuerdo entre ustedes. No, rifa, mejor. Ok. Entonces, permítame, porque ya yo lo tenía por aquí. Profe, yo tengo otra pregunta. Un segundito nada más para ver, es que ya no me acuerdo dónde fue que lo puse. Uy. Nada más, permítame porque. Ah, bueno, no importa, entonces lo voy a hacer mucho más fácil. ¿No? A ver. Ya no se está compartiendo pantalla, ¿verdad? No. Okay. No se ve nada, profe. Perfecto, eso es lo que quería. Ok.
Permítame que ando más perdido que con caracha en gallinero. A ver. Voy a abrir aquí una diapositiva. Ok. Un segundo. ¿Lo están viendo, verdad? No, no se ve nada, profesor. Todavía no. Ok. Vayan pensando un número del 1 al 12 cada grupo, cada integrante. No pueden repetir. Ok, tienen que anotarlo. Aquí estoy buscando mi hojita. Ok, listo. Grupo 1. A ver. Déjenme ver porque aquí tengo los nombres. Bueno, me ayudan. Roy. Digo Un el número número, del 1 al profe. 12. Del 1 al 2, 10. Ah, perdón, para establecer las reglas, ¿verdad? Ok, yo distribuí los números del 1 al 12 entre los 3 roles, ¿ok? Entonces, si por ejemplo, el grupo 1 escoge 3 roles de Nicaragua y uno de Costa Rica, le tocó Nicaragua, ¿ok? ¿Está claro? De acuerdo. Listo. Ok, grupo 1, entonces, Roy, el 10. El Néstor. 10. 8. No, 8. Ok. María José. 4. 4. Ok. Creo que no está Charon, ¿verdad? Ok. Entonces no escoge Charon. Grupo 2. Luis, aquí los hombres somos primero. 7. 7. Ah, no puedo Otro repetir. número, perdón. ¿Perdón? Ok, no, espérese un segundo. No estoy a trabajar, es que ya, listo. Siga. Del grupo 2, ¿quién sigue? Yo, 8. ¿Quién es yo? Ana. Ana, 8. Otro, grupo 2. Natalie. Natalie. ¿Cuál? Natalie. 3. 3. Ethel. Ethel, grupo 1, ¿verdad? 5. 5. No, del grupo 2. Grupo 2, sí, yo ya. Grupo 3. Andreina. 12. Ajá. Pauli. 2, ¿ya está? El 2, no está. Ah, 2 entonces. Ok, Mariana. ¿El 1 ya lo dijeron? El 1 no lo han dicho. Ok, que sí. Ok, y Karime, creo, me falta, ¿verdad? El 9. El 9. Ok. Vean, inmediatamente voy a compartir la pantalla. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué se me hizo? Para que vean cómo está el cuadrito. ¿Ya lo están viendo? Sí, señor. Sí. Ok, entonces, Sí. el grupo 3 tiene 1 del regional, 2 del regional. Ok.
Vamos a poner 2 del regional. El grupo 2 tiene 2 de Costa Rica, ¿verdad? Y tiene 1 y 2 del regional. No me funcionó, quedaron empatados. Y el grupo 1 tiene 1, 2 de Nicaragua. Ok. Profe, pero como el grupo 3 no tiene de ningún otro, más de uno, entonces a nosotros nos toca regional. Ah. Y el grupo, pues sí. Entonces, grupo 1, Nicaragua. Grupo 2, Costa Rica. Y grupo 3, regional. ¿De acuerdo? ¿Mm? Ok. Entonces, grupo 1 estudia la posición de Nicaragua. Ok. En esto es muy importante desapasionarse. ¿Ok? O apasionarse y entender la lógica de actuación de Nicaragua. Recordemos que aquí estamos haciendo un ejercicio académico de juego de roles. Entonces, tiene que ver el problema desde la perspectiva de cómo ellos lo vivieron. ¿Ok? ¿De acuerdo? Costa Rica, igual, ¿verdad? Y el equipo regional. Ahora, cerramos y a cada uno y a cada una de ustedes, según el número que me dijeron, les toca otro rol, que lo tengo aquí. Para que vean que ya todo eso estaba previamente organizado, si es que logro encontrar a dónde fue que lo puse. Pero sí lo tenía aquí. A ver qué pasó aquí. Aquí está. Ahora voy a compartir. Para que no crean que esto fue antojadizo. Voy a borrar esto. Voy a borrar. Ya los roles estaban puestos. ¿Ok? ¿Los pueden ver? Sí, se observa bien, profesor. Señor. Ok. Borré la columna porque cada uno de ustedes tiene que jugar el rol que se le va a dar. ¿Ok? Y tiene que defender los intereses de esa camiseta que se va a poner, aunque sea en un mismo país. ¿De acuerdo? Y van a ver que no es tan fácil llegar a una posición. ¿Ok? Bueno, espero yo que no sea fácil si cada una de ustedes realmente se apropia de ese rol. ¿De acuerdo? Entonces, con base al número que escogieron, yo les voy a pasar. No, pero entonces, el 10 fue Roy, para ir apuntando nombres. El 8 fue Néstor. Sí. El 4 fue María José. No, profe, el 8 era yo, Néstor, usted dijo el 11 después. Mira, es que dijeron 2 veces el 8. No, Sí. Néstor después se corrigió, dijo que era el 11. No, yo dije 8. No, dijiste 11 después. No. Bueno, sí soy yo diferente, pero no. Me había quedado con el 8. Profe decía, porque aquí hay un caso arbitrario. Sí. Dijo el profesor que aquí tenían prioridad los hombres. No, lo voy a hacer diferente, pero primero en tiempo, primero en derecho. ¿Cierto? Entonces, ¿quién dijo el otro 8? Yo, Ana. pero primero lo dijo Néstor. No, perdonen, pero esos roles yo los tengo que asignar según el grupo en que quedaron. Ajá, sí. ¿Mm? Sí, porque si no nos vamos a quedar cruzados. Sí, pueden quedar cruzados, efectivamente. Entonces,
los roles están ahí. Entonces, la tarea de investigación es enterarse bien de la situación. Yo creo que todos estamos claros. Definir su posición, cómo defiende sus intereses, y después tienen que llegar a una propuesta de país, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama? Desbloquear el comercio. Ok, tienen una ventaja, ya hay un acuerdo, pero tenemos que mejorar ese acuerdo. Yo a las instituciones regionales les voy a poner la tarea difícil de decir cuáles de esos acuerdos no se pueden llegar para buscar otros acuerdos el martes. ¿Ok? ¿De acuerdo? Tratemos de ser creativos y creativas de búsqueda de nuevas opciones de acuerdo. ¿Ok? Puede ser que encontremos un acuerdo mejor o que no logremos llegar a un acuerdo. No se asusten si no llegamos a un acuerdo. No sería la primera vez. Sí, Roy, ¿ibas a mencionarlo? Sí, profesor, para ver si entendí, digamos, esta selección que estaba reflejada acá serían roles de actores internos. Exactamente. Ok, entonces cada uno va a representar un actor interno, ahí logramos una posición país, que es la que vamos a llevar a la negociación. Y para el día de la negociación, vamos a tener una agenda previa, ¿la va a preparar usted o no sé si la va a preparar la institucionalidad? No, la va a preparar la institucionalidad regional. Perfecto. Así, digamos, la labor del grupo 3, que quedó como regional, es que investiguen las posiciones de los dos países, que lean muy bien el acuerdo, y yo voy a mandarles algunas normas para que ellos formulen un borrador de acuerdo y lo pongan en la mesa el martes. ¿Ok? Ustedes, el martes a las 6, el grupo 3 tiene que subir, puede presentarnos aquí, lo podemos hacer en línea, la posición. Los dos grupos, el grupo de Nicaragua y el grupo de Costa Rica, van a tener un tiempo para analizarla y para hacer contrapropuestas. ¿Ok? Y generar el ejercicio de negociación hasta que lleguemos a un acuerdo. Ese día esperaría yo tipo 7:30, 8 de la noche. ¿De acuerdo? Pero traten de reconstruirlos, traten de realmente la efectividad del juego de roles es que ustedes se crean el rol. Yo sé que ya aquí hay definiciones, ¿ok? Pero esas definiciones que ya existen, lo que nos permiten es llegar a preguntarnos cómo llegaron ahí, si existían este montón de intereses, y ver si hay otras posibles salidas al juego. ¿De acuerdo? Eso sería. Profe, como grupo 3, nosotros tenemos que esperar a que nos envíen las propuestas, ¿no? Exacto. Y yo previamente les voy a enviar por correo algunas normas, porque ustedes también van a estar divididas. Pero digamos, para el sábado tenemos que presentar una propuesta como regional o no, ustedes esperan la propuesta que les van a mandar los países. Ajá, ok. Y el martes hacemos de toman acuerdo eso que mandan los países, más mis directrices que solo van a ir a ustedes, ¿verdad? Para efectos de formular una propuesta, de base para hablar el martes. Ok. Ah, ok. Entonces nosotros no tenemos que subir un video. Más bien nosotros discutimos y el martes presentamos al acuerdo Tienen que llegamos. estudiar bien, recogen, bueno, voy a dejarle la opción al grupo 1 y 2 que si quieren pueden presentar un video o si quieren pueden presentar un documento escrito de una página de posición, ¿verdad? Sería como el pliego de condiciones que ponen en el caso de Costa Rica para flexibilizar las medidas sanitarias, si es que las va a flexibilizar, y en el caso de Nicaragua para abrir la frontera. ¿De acuerdo? Está bien, perfecto. Ok, ¿prefieren que les pase todo esto por escrito? Sí, como para aclarar un poquillo, si que alguna duda. Sí, señor, y tal vez lo más importante es que
que quede bien, o sea, para que estemos todos claros en cuál es el objetivo principal, ¿verdad? Porque pueden haber objetivos paralelos, pero ¿cuál va a ser el objetivo principal? Ah, eso lo define cada país. Profe, y usted ahorita nos va a dejar saber, así como por chat privado, cuál actor individual nosotros representamos, ¿verdad? Sí, sí. Cerramos aquí, yo les envío eso. Y la guía específica se las prometo para mañana en la tarde, porque todavía tengo un asunto pendiente que tengo que terminar ahora para mañana en la mañana, de otra cosa. Pero entonces mañana, antes de las 5 de la tarde, ya tienen la guía específica. Está bien, perfecto. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas Perdón. noches. Gracias. No sé si hay alguna otra consulta. Ninguna, muchísimas gracias, profesor. Okay, Natalie. Gracias, espero que lo disfruten, ¿ok? Está bien, gracias, profe. Se vale hacer trampa. Ok, es una negociación. Chao. Profesor, Sí. el foro se mantiene abierto solamente para reconfirmar hasta mañana a las 11, ¿es así? Sí. Ok, gracias. Esa es la consulta. Vamos a ver. Ok. Buenas noches a todos. Gracias. Y a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ok, chao.